Los SUV copan el mercado, eso es algo indudable. De hecho, a día de hoy, las ventas de estas siluetas suponen prácticamente el 60% del mercado. Pero desde hace años los fabricantes han ido cambiando su silueta para ofrecernos una de corte más deportivo, como es la que os traemos hoy a este vídeo de Autocasión, en el que tenemos al Eclipse Cross, que fue uno de los primeros en apostar por este tipo de carrocerías, y el 408. También se han sumado últimamente la Renault Arcana, el Cupra Formentor, en fin, empieza a haber variedad para un tipo de carrocería que estaba reservada a las marcas premium, con los X4, los X6, GLC Coupé, etcétera. Ahora ya tenemos en marcas generalistas estos diseños que la verdad es que son bastante atractivos. Y además, eso es, añadimos, el componente electrificado, porque es lo que se está demandando, ya no os digo, para llegar a 2035. Pues bien, en este caso no traemos versiones 100% eléctricas, no os preocupéis, sino el paso previo, las híbridas enchufables, una tecnología en la que Mitsubishi es pionera y además bastante contrastada. Durante muchos años el Outlander ha sido el híbrido enchufable más vendido del mundo, y ahora Peugeot quiere copar ese primer puesto en la hibridación enchufable con modelos como este 408. ¿Empezamos ya? Empezamos. El Eclipse Cross llegó al mercado en 2018 y en 2021 recibió una actualización en la que cambió bastante el diseño. En la parte frontal estas ópticas se hicieron más afiladas, cambiaron los parachoques y en la parte trasera desapareció una de las características de este modelo cuando nació, que era la luneta partida. El diseño, y es algo que comparte con el 408 y es en gran medida lo que les hace tan atractivos, es que, y esto se ve sobre todo en la línea lateral, tienen unas líneas muy marcadas, unas líneas de tensión, muchos nervios, que como digo pues les hacen bastante atractivos. En cuanto a dimensiones, los dos modelos, aunque se encuadran en el segmento C, el de los compactos, hay diferencias. Este Mitsubishi es un modelo más corto, más o menos igual de ancho y más alto. Eso es algo que podéis ver, el Peugeot 408 se ve bastante más bajito. Este son, corrígeme Karan, 4,55 metros de largo y el 408... 4,69. 4,69. Otra cosa que les diferencia también es que este Eclipse Cross ofrece pocas posibilidades de personalización. Tenemos, sí, los colores de la carrocería. Este, por cierto, es rojo Diamond, le sienta muy bien y es uno de los más caros, creo que el más caro de hecho. Y tenemos llantas de 18 pulgadas, estas que veis aquí. En el Peugeot 408, y ya te dejo a ti, creo que hay más opciones para personalizar con colores, con llantas, con acabados. Eso es, por matizar también lo de las dimensiones, la anchura, como os ha dicho, es más o menos la misma, y la altura pues son casi 10-15 centímetros más lo que tiene el Eclipse Cross, que le hace ese aspecto más de SUV, pese a tener la caída descendente del techo. Y aquí es donde me quería centrar. Como decía bien Marcos, las líneas de tensión están muy marcadas, pero fijaos en la caída mucho más prominente de este 408, que le hace ser más un crossover de tipo fastback, más coupé, más cercano a una berlina, que este, que siendo también deportivo, es una carrocería más SUV y además tiene elementos, por ejemplo, que el 408 no puede tener, como son las barras del techo, lo cual le da ese aspecto un poquito más SUV familiar, aunque tenga una línea, y ahí estoy de acuerdo con Marcos, SUV. Mucho más, tiene una línea muy atractiva. En lo que a elementos de personalización se refiere, yo también tengo colores opcionales. Este rojo no es que sea de los más caros, es que todos los metalizados cuestan más o menos lo mismo, unos 800 euros. Y en cuanto a las llantas, en el acabado GT, que es el que estáis viendo, y es el equivalente en el Mitsubishi a la más alto, al Kaiteki que tiene Marcos, parto con unas de 19 pulgadas, pero estas de 20 cuestan 1000 euros. Son opcionales. Yo no me los gastaría, ¿eh? Efectivamente, aparte del diseño, que ahí coincidimos los dos, que no nos gusta demasiado, las de 19 pulgadas son una especie de multirradio, que ojo, decimos lo de siempre, quizá estas de 18 da la sensación de estar desproporcionado el vehículo, pero cuando tengas que cambiar los neumáticos te va a costar menos, ya no que las de 19, sino que estas de 20. Por finalizar con el diseño, elementos en negro dentro del acabado GT, como puedan ser los retrovisores, elementos del frontal o los marcos de las ventanillas. Y ya para acabar, tenemos, no sé por qué, la necesidad de poner todos los logos en Peugeot
repartidos por toda la carrocería, delante, en las aletas, detrás, y va en consonancia con este gigantesco logo de Mitsubishi. No te gusta nada, ¿eh? No me gusta nada, lo siento mucho, no me gusta nada. Pero bueno, son detallitos a tener en cuenta y estáis enfocando esta compra por el diseño. Bueno, ya que has dicho lo del logo, aprovecho para decir que uno de los cambios importantes del restyling fue que el Eclipse Cross pasó a ofrecerse solo en versiones híbridas enchufables. Desaparecieron los gasolina y desaparecieron los diésel, que ahí sí están disponibles. Te corrijo, aquí no hay diésel, No hay solo diésel. hay gasolina e híbrido enchufable con dos alternativas diferente a lo que tiene este Mitsubishi Eclipse Cross. Vamos a ver los interiores, pero como no te lo hemos dicho hasta ahora, suscríbete, activa campanita y creo que ya es momento de que puedas ir comentando o dando a like. Peugeot 408 o Mitsubishi Cross. Vamos a ver los interiores. Pues el interior del 408 para mí es bastante más moderno, lógicamente, que el del Eclipse Cross. Tenemos la tercera evolución del Peugeot e-Cockpit, desarrollado específicamente para este coche, no para el 308, aunque este se adelantó, y tenemos una digitalización para mí mucho mayor. Es cierto que este puesto de conducción causa polarización entre los conductores, sobre todo por la disposición de un volante de reducidas dimensiones y un cuadro de instrumentos colocado en una sección superior que nos impide, en este caso, o nos evitaría tener un head-up display. Pero para algunos usuarios es cierto que este e-Cockpit, con este cuadro de instrumentos en una colocación superior, es incómodo, sobre todo porque el aro superior del volante, aunque esté achatado en este caso, incide directamente en la visualización del cuadro de instrumentos. Un cuadro de instrumentos que ya estáis viendo que bueno, pues tiene muchas visualizaciones, muchos menús y además tiene la función 3D, lo cual le aporta mucha más vistosidad. Sin salir de la digitalización, tenemos la pantalla central con el último sistema multimedia realizado mediante widgets que nos permite ir cambiando a nuestro antojo y además con un manejo, la verdad es que muy intuitivo. Eso sí, os tengo que decir que, como suele ser habitual en los productos del grupo Stellantis con este sistema multimedia, el climatizador está integrado dentro de la pantalla y eso es un punto negativo, por ejemplo, comparado con nuestro rival de hoy. Debajo tenemos esta tira novedosa que se llama e-Taggles y que nos permite, pues en este caso, personalizarlo al gusto. Por ejemplo, si yo voy a todas estas aplicaciones, pulso encima de esta y, por ejemplo, quiero el teléfono como acceso más directo, pues directamente lo tendría. Esto te permite duplicar en una tira digital o duplicar o no duplicar lo que hay aquí debajo, que está enfocado al sistema de climatización, pero no para manejar la temperatura, sino para ir directamente a él. Tenemos un coche correcto en calidad, la verdad es que tiene unos materiales buenos, es cierto que todos estos pespuntes son, por ejemplo, opcionales y van en conjunción con la tapicería en cuero Napa de estos asientos que cuesta unos 2.000 euros y además también viene adherido al sistema de climatización dentro de los asientos, es decir, están calefactados y tienen función de masaje. Aquí vamos a ir sumando cositas que no tiene, por ejemplo, el Eclipse Cross, como os habrá dicho Marcos, pero lo que os digo, en lo que a calidad de construcción se refiere, la verdad es que está bastante bien realizado. Tenemos elementos opcionales como el techo solar, que hay que pagar 1.100 euros, o el equipo de sonido focal, que hay que pagar otros 850 euros, y bueno, pues todo eso va a ir sumando y ya veréis que al final pues va a decantar la balanza, sobre todo económicamente, en función de uno y otro. Pero también aquí hemos venido a analizar el espacio. El confort de a bordo es muy bueno, gracias a estos asientos, como os decía, que están tapizados en cuero, pero que además tienen la certificación AGR. Pero en lo que a habitabilidad se refiere, ¿cómo está este 408 en comparación con el Eclipse Cross? Pues vamos a verlo. Pues accedemos a la zona trasera y os quería enseñar cómo se entra en el 408 en este caso, y veis que es una posición un poquito más baja que la del Eclipse Cross, un poquito más deportiva. Tenemos una batalla superior a la del modelo japonés, son 2,78 metros, lo cual incide, como veis, en una muy buena habitabilidad, aunque en este caso la cota de espacio de altura para la cabeza es un poquito más justa, sobre todo para personas que midan ya más de 1,85, pero siempre puedes rebajar un poquito o poner un poco más para adelante el culo y tener más espacio. El hecho de montar el techo solar también rebaja en un poco. Tenemos una buena visibilidad, el acceso es bueno, el asiento es confortable y bueno, pues como veis tengo mucho hueco para las rodillas. 3 personas van a viajar de manera correcta, aunque el del centro va a tener una incomodidad mayor, sobre todo en el respaldo, no tanto en las rodillas o en las piernas, porque el túnel central no es excesivamente voluminoso. Pero bueno, siempre es mejor
en este segmento, como siempre, que viajen 2 a que lo hagan 3. Tenemos además elementos de confort como son las salidas de aire, 2 puertos USB y aquí de tipo C y un hueco para dejar, por ejemplo, el dispositivo móvil. Tenemos unos huecos en las puertas también bastante amplios y sobre todo tenemos, bueno, aparte del reposabrazos, la trampilla para acceder al maletero y coger alguna cosa que nos hayamos acordado en ese momento. La verdad es que está bastante bien, parece que iba a ser más angosto cuando lo ves por fuera, pero una vez dentro tienes muy buena sensación de habitabilidad. Quizá el único punto negativo es que estos asientos son excesivamente voluminosos y me quitan mucha visibilidad frontal si quiero estar disfrutando del paisaje, pero bueno, si no, pues miras por la ventanilla que también está bastante bien. El interior del Eclipse Cross me ha gustado mucho por calidad percibida, tanto a nivel de materiales empleados como de ajuste entre las distintas piezas. No he oído un solo crujido durante la semana de pruebas, no se notan holguras, en fin, la calidad de construcción es muy alta. La ergonomía también es muy buena, todo lo que utilizamos habitualmente queda a mano y contamos con un módulo independiente para el sistema de climatización, algo que últimamente algunos fabricantes han decidido eliminar. Aquí se mantiene y es algo muy positivo. ¿Cuál es el problema del interior del Eclipse Cross? Pues que está algo desfasado, la verdad, y sobre todo si lo comparamos con un modelo como el 408 que tiene esa imagen tan moderna. Pero como digo, la calidad es muy buena. ¿Dónde se nota que está algo desfasado? Bueno, pues aparte del propio diseño, en que tenemos un panel de instrumentos analógico con un pequeño ordenador de a bordo que se maneja con unas teclas que tenemos aquí. Es un panel que a mí me gusta porque ofrece la información de forma muy clara, pero sí que es verdad que bueno, pues no resulta tan moderno como el del 408. Tampoco resulta tan moderno el sistema multimedia, que es una pantalla de 8 pulgadas que se maneja de forma táctil y bueno, la verdad es que responde de manera rápida, pero el diseño de los menús y las opciones que ofrece pues son mucho menores que las del 408. En cuanto a eso que decíamos de que el diseño está algo desfasado, tenemos como ejemplo, algo curioso, estos mandos para los asientos calefactados. No me equivoco si digo que creo que si nos montamos en un Mitsubishi Galant de hace 20 o 30 años nos encontraríamos los mismos botones. Es una curiosidad, tampoco es nada malo. Y por cierto, ya que estoy aquí en la consola central, he dicho que me gustaba por calidad de materiales y de ajustes, pero tengo que decir que aquí en la consola central se abusa un poco del negro piano, un material que como sabéis no nos gusta demasiado porque se ensucia y raya con facilidad. En cuanto a equipamiento, y esto sí es importante, Mitsubishi ofrece 3 líneas y son todas muy cerradas, no se pueden elegir extras. Esta, que es la Kaiketi Plus, que es la tope de gama, incluye todo lo que veis está incluido de serie. Estos asientos con tapicería de piel forman parte del equipamiento de serie. En el 408 GT hay que desembolsar un extra que ya os habrá dicho Karan. De serie también con este acabado es este techo que tiene esta parte aquí en medio que lo parte, lo que nos permite aumentar la rigidez torsional, y solo se puede abrir la parte delantera. La parte trasera tiene una cortinilla para taparlo, que es lo único que podemos hacer, pero no podemos abrirlo. Y que no se me olvide, con este equipamiento Kaiketi Plus tenemos también el Head-Up Display, aunque no es de proyección sobre el parabrisas, sino que vemos los datos en esta lámina de metacrilato que se despliega sobre el panel de instrumentos. Es un sistema, bueno, es algo peor que los de proyección sobre el parabrisas. Y que no se me olvide tampoco que el sistema multimedia incluye Android Auto y Apple CarPlay de serie en todos los acabados. En las plazas traseras el acceso, como veis, es muy bueno porque la puerta abre mucho y aparte tenemos un buen hueco para acceder. Una vez dentro, el espacio para las piernas es algo menor que en el 408, que tiene una mayor batalla, pero a cambio tenemos más espacio para la cabeza. En el 408 yo casi rozaba con el techo y aquí tengo algo más de espacio. También tenemos asientos con regulación en inclinación, aunque la verdad es que no se inclinan de la forma más cómoda posible, pero
contamos con ellos. Como elementos de equipamiento no tenemos salidas de aireación, que sí tiene el 408, pero en este acabado Kaiketi Plus contamos con asientos calefactados y una toma de 12 voltios. Vamos a ver los maleteros, pero antes, que no lo he dicho en el interior, este Eclipse Cross cuenta de serie desde el acabado más básico con cámara de marcha atrás, la tenemos aquí. Pero, ¿por qué me detengo en esto? Bueno, pues porque la imagen que ofrece, la resolución, la verdad es que es un poco pobre, sobre todo si comparamos con el 408, pero en general, ya con las cámaras que hay hoy en día, la resolución es un poco pobre. Y ahora vamos con los maleteros. Aquí se notan los centímetros extra en longitud del 408, porque aquí tenemos 404 litros de capacidad, que se pueden aumentar a 1153 si plegamos los asientos. Tenemos estos huecos aquí en los laterales y aquí debajo no hay un doble fondo porque lo que hay son las herramientas para el kit antipinchazos y también los cables de carga. Por cierto, importante, Mitsubishi incluye un cable Meneques de serie. Karan, ¿qué tienes tú? Yo tengo una cámara de mejor resolución de 360 grados, pero tengo que pagar por ella incluso en el acabado más alto, que es este. Son unos 360 euros. Todo esto os lo vamos diciendo porque al final del vídeo os diremos todo lo relacionado con el precio y ya veréis. Maletero, accionamiento eléctrico, puede ser prescindible o no, estamos añadiendo más componentes eléctricos, más peso también, pero es un punto también que a muchos conductores les gusta tener el accionamiento eléctrico. Lo bueno, yo tengo una bandeja rígida, no es como la del Eclipse, que además se va con el propio portón. Y, como decía Marcos, aquí los centímetros extra siempre cuentan, y tengo una capacidad de maletero de 471 litros, con unas formas muy regulares, una boca más bajita que quizá la del Eclipse Cross, y bueno, como él decía, no tenemos un doble fondo, pero yo sí tengo una especie también de doble fondo compartimentado para guardar los cables. En este caso, como decía Marcos, yo tengo un cable de carga de serie, el de casa, el Suco, ¿vale? Viene de serie. Y hay un detalle que no me gusta nada, que es esto, fíjate, pleno siglo XXI, pues hay unas marcas que tienen los enganches aquí. Y hablando de enganches, ¿qué te pasa? No, que lo que sí que me gusta, que me estoy fijando, es que sí, para plegar los asientos eso lo iba a decir ahora. Unos mandos satélites. Lo iba a decir ahora, hablando de enganches, tenemos efectivamente, como dice Marcos, los mandos satélites para abatir los respaldos traseros en posición 60-40 y dar una capacidad de unos 1200, que más o menos, de 1200 litros, que está en consonancia con los dos. Pues vamos a cerrar, yo no tengo que hacer nada, tú rómpete el brazo y vamos a conducir, ¿no? Esto no se estropea, Karan. Esto tampoco, es pello. Muy bien, pues en marcha. Creo que tengo un coche bastante más equilibrado del que me ofrece Marcos, por ejemplo. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque el sistema híbrido me parece que funciona muy bien, quizá no tanto en el modo eléctrico como pueda ser el de Mitsubishi, pero es que una vez se agota mi batería, que tiene 12,4 kWh de capacidad, tengo un consumo infinitamente inferior al de el Eclipse Cross. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo un motor 1.6 turbo de 180 caballos, que en combinación con el motor eléctrico de 110, que también está situado en el eje delantero, no tengo posibilidad de tener tracción total. Esa es una de las grandes mermas, sobre todo en comparación con el Eclipse Cross, tampoco lo necesito, pues consigo tener un consumo de unos 6 litros aproximadamente cuando se me agota la batería. ¿Cuánto me dura esa batería? Bueno, pues en conducción real tendríamos unos 50 kilómetros de autonomía en ciclo mixto. En urbano creo que le podemos sacar prácticamente 60. Peugeot homologa 64 en ciclo mixto y unos 75 aproximadamente en ciclo urbano. Una ventaja también, en este caso también como ocurre con el Eclipse, que puedo cargarlo en tomas de corriente alterna de 7,4 kilovatios, lo único que yo tengo que pagar 440 euros por tener esa disponibilidad. Tengo también frenada regenerativa, pero no tengo diferentes niveles de la misma, sino que tengo un modo B con el que aumenta esa intensidad. ¿Me permite realizar una conducción de un solo pedal? No, pero aumenta esa frenada y la verdad es que es bastante bueno. Me habéis visto justo cuando estaba hablando de la frenada, quizá hacer un cambio ahí, un apoyo en curva,
Pues es que esta es una de las grandes ventajas para mí de este 408, porque la plataforma sobre la que se sostiene, que es la misma del 308, nos permite tener un vehículo súper ágil y muy bien aplomado. Tiene una gran pisada, es muy estable, tenemos suspensión multibrazo en el eje trasero que nos aporta un mayor nivel de confort, tenemos un muy buen aislamiento y tenemos una muy buena visibilidad pese a esa luneta demasiado inclinada. La verdad es que el coche tiene un equilibrio general muy bueno, para mí superior al del Eclipse Cross, no es porque lo esté montando o probando, sino porque he podido conducir en otras ocasiones el Eclipse Cross y es un muy buen coche para realizar, por ejemplo, para mí, conducción off-road o para ser un vehículo muy confortable del punto A al punto B, pero una carretera secundaria como esta, el 408 para mí destaca por encima del modelo japonés. Tenemos una dirección precisa que no necesita de correcciones, sobre todo cuando afrontamos los vértices de la curva, no hace falta que estéis pensando en una conducción al estilo de Fórmula 1, sino que me parece que es un coche mucho más aplomado, incluso aunque llevemos llantas de 20 pulgadas. En lo que a comportamiento también se refiere, bueno, tenemos estos modos de conducción, el Sport, el híbrido y el eléctrico cuando la batería está llena, y en el modo Sport, bueno, pues tenemos una respuesta mucho más viva de todo el componente, tanto mecánico como dinámico. La suspensión no cambia de dureza, pero la dirección sí. Quizá, como os decía, el único elemento que no me ha gustado demasiado es el freno, por ese tacto demasiado esponjoso, y en la primera parte del recorrido, y porque no tengamos diferentes niveles de regeneración de la frenada. También tenemos la posibilidad de cargar la batería en movimiento. Me voy a el menú de energía, que no os he enseñado, pero bueno, que es conocido dentro de los modelos del grupo. Pues tenemos diferentes modos como el flujo de energía, las estadísticas, la programación de la carga, y tenemos la función eSafe que nos permite ajustar la carga que queramos en ese momento, 10 kilómetros, 20 kilómetros o la totalidad de la carga cuando estamos en marcha. Eso sí, cuando estás haciendo uso de estos programas, el consumo se dispara. De hecho, vas a estar fácilmente en los 8 litros. Pero es una solución muy buena cuando queramos tener, o cuando haya zonas de bajas emisiones súper restrictivas y tengamos que circular sí o sí en modo 100% eléctrico. Y para eso, aquí tenemos un LED en azul que se conecta cuando circulamos en modo eléctrico. Pequeños detallitos que, bueno, pues no tenemos en el Mitsubishi Eclipse Cross. Lo que sí tiene él, aunque seguramente os lo haya dicho Marcos, es una seguridad también muy amplia de serie, porque yo puedo montar un amplísimo paquete de asistentes a la conducción, Drive Assist, con velocidad de control de crucero adaptativa con función Stop and Go, detector de ángulo muerto, asistente de guiado activo de mantenimiento de carril, parking o visión de parking 360, que en este caso es opcional, pero bueno, tenemos muchísimos elementos de seguridad que la verdad es que no desentonan para nada en comparación con mi rival. En cuanto al precio, pues en cuanto acabemos los dos de conducir, os lo vamos a decir. A diferencia del Peugeot 408, que está disponible con varias opciones mecánicas, el Eclipse Cross solo está disponible con un sistema híbrido enchufable, sistema que hereda del Outlander PHEV, todo un veterano en esto de los híbridos enchufables, por lo que estamos ante una mecánica, ante un sistema más que contrastado. Combina el funcionamiento de un motor de gasolina bastante grande de 2,4 litros y 98 caballos con el de dos motores eléctricos, uno de 82 caballos situado en el eje delantero y otro de 95 caballos situado en el eje trasero. La potencia total conjunta es de 188 caballos y las prestaciones pues son buenas, el coche se mueve con soltura, pero sí tengo que decir que para anunciar casi 200 caballos se me quedan algo escasas. Por daros un dato, el 0 a 100 lo completa en 10,9 segundos, que, como digo, para un coche de casi 200 caballos pues es una cifra algo elevada. En eso seguro que tiene algo que ver las casi 2 toneladas que pesa. El sistema ofrece varios modos de funcionamiento. Tenemos el modo normal y tenemos los botones que hay aquí alrededor de la palanca del cambio. A la izquierda tenemos el modo Safe y el modo Chairs. El modo Safe lo que hace es conservar la carga que tengamos en la batería. Y el modo Chairs lo que hace es cargarla. ¿Cómo? Utilizando el motor de combustión. Mitsubishi dice que tarda
en torno a media hora en cargar hasta un 80% de la batería. A ver, yo creo que es algo que no se debe utilizar porque es muy ineficiente. Estamos utilizando la gasolina para cargar la batería. Vamos a aumentar el consumo y, en fin, no creo que tenga mucho sentido. Salvo que en algún momento exijan a los híbridos enchufables circular en modo eléctrico para entrar en el centro de las ciudades. Pero hoy por hoy eso en España no existe. Por lo que ese modo carga yo no lo utilizaría. Tenemos además el botón EV situado aquí a la derecha. Lo que hace es forzar al sistema, siempre que tengamos carga en la batería, claro, a funcionar en modo eléctrico. Está bien, pero hay que decir una cosa, sin tener esa función activada y teniendo carga en la batería, salvo que hagamos una demanda muy fuerte de aceleración, tengamos calor y estemos funcionando con el sistema de climatización a tope, ya el sistema de por sí va a tender a funcionar siempre en modo 100% eléctrico. Además de esto tenemos la tecla Drive Mode, que nos da a elegir entre los modos Eco, Normal, Nieve, Grava y Asfalto. Bueno, actúa sobre la gestión de la caja de cambio, la sensibilidad del pedal del acelerador, el control de tracción y el sistema 4x4, porque este Mitsubishi, y eso me parece un plus, ofrece de serie tracción total. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos dos motores eléctricos, uno por cada eje, y eso es lo que nos da la tracción total. Y, oye, siempre es interesante contar con 4x4. Aparte, y que no se me olvide, tenemos unas levas aquí en la columna de la dirección, van fijas, no giran solidarias con el volante, que nos sirven para cambiar de marcha. Para lo que sirven es para regular la retención del motor, de los frenos, del sistema de frenada regenerativa. Porque aquí en la palanca tenemos el modo D, que sería el normal, y empujando hacia abajo se activa el modo B, que es para aprovechar la regeneración de los frenos. Y con las levas lo que hacemos es cómo queremos que sea esa retención, si más o menos. Tenemos a elegir 5 niveles. Es una función bastante interesante, sobre todo circulando por ciudad, porque si te vas adelantando al tráfico, pues puedes evitar usar el pedal de freno en bastantes ocasiones. Por ejemplo, pues al llegar a un semáforo, cuando levantes el pie del acelerador, el coche ya va a retener bastante y solo al final, para detener por completo el coche, pisaremos el freno. La verdad es que es bastante interesante. En cuanto a la respuesta dinámica, bueno, pues en ese equilibrio del que hablamos siempre de confort y eficacia o deportividad, Mitsubishi se ha decantado claramente por el confort. Estamos ante un coche muy cómodo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque las suspensiones son muy blandas y filtran completamente lo que llega al habitáculo. Pero no es solo eso, también, por ejemplo, la rumorosidad del motor cuando entra en acción el motor de gasolina, pues apenas se oye en el habitáculo, está muy bien insonorizado y eso lógicamente contribuye al confort. La dirección, pues no tenemos sensación de flotabilidad, pero sí que es verdad que, bueno, pues va bastante asistida y ofrece poca información de lo que ocurre entre el asfalto y las ruedas. Como digo, no es un coche que, aunque responde bien, no es un coche que invite a, pues eso, a ir circulando rápido por una carretera de curvas. Es un coche que invita a una conducción tranquila. Es un coche que hace del confort su mayor virtud. Y en este sentido probablemente quede un puntito por debajo del 408. Lo que no es malo, porque eso dependerá de los conductores. Si quieres un coche cómodo, desde luego este Eclipse Cross es una elección segura. Finalizo ya hablando de consumo. El Eclipse monta una batería de 13,8 kWh de capacidad que le permite homologar 45 km de autonomía en modo 100% eléctrico. Y yo,
en conducción real me he quedado muy cerca de esos 45 kilómetros. Habré hecho unos 42, 43 kilómetros, pero hay que tener en cuenta que lo he hecho en circunstancias muy favorables, que han sido trayectos exclusivamente urbanos, donde se consume menos, y con el sistema de climatización apagado. Si hubiera circulado por carretera, esa autonomía hubiera bajado unos cuantos kilómetros. Aún así, bueno, la verdad es que es una muy buena cifra. Una vez que se agota la batería y el coche pasa a funcionar en modo híbrido, nos estaremos moviendo en un consumo medio de en torno a los 7,5 litros, 8 litros. Que es bastante. Esto quiere decir, y ya lo hablamos en el vídeo de si merecía la pena comprar un híbrido enchufable, cuanto más partido saquemos a la batería y a esos kilómetros en modo 100% eléctrico, más rentable será. Y que no se me olvide, en cuanto a la recarga de la batería, el Eclipse admite una potencia máxima de 3,7 kilovatios en corriente alterna y hasta 22 kilovatios en corriente continua, que es una potencia bastante elevada tratándose de un híbrido enchufable. Llegamos al final de esta comparativa y toca decidir. Como habréis visto a lo largo de esta prueba, a mí el Mitsubishi Eclipse Cross me ha convencido mucho por el confort de marcha. La verdad es que en eso es un vehículo excepcional. Me ha gustado también por la calidad que ofrece en el interior. Sí que es verdad que el diseño está un poquito desfasado y la pantalla del sistema multimedia pues se queda un poco atrás frente a la competencia, pero la calidad es muy buena. Me gusta también que cuente con tracción total, es un plus y oye, está de serie en cualquier acabado. Y también el uso que hace cuando funciona en modo híbrido, cuando no tenemos carga en la batería, porque en trayectos urbanos tira mucho del modo 100% eléctrico y oye, eso ayuda a reducir el consumo. Respecto al Peugeot, yo me quedaría con el diseño, me parece muy atractivo, sin desmerecer lógicamente el Mitsubishi, que me gusta mucho, pero creo que dentro de esa línea coupé Peugeot lo ha conseguido mucho más. Tenemos también un confort de marcha muy agradable, con un dinamismo ligeramente más enfocado a la deportividad. Y tenemos sobre todo una digitalización mucho más moderna, como bien decía Marcos, en comparación con el Eclipse Cross, y también añadiría, en este caso, un maletero más grande dentro de las dos versiones híbridas enchufables. Lo que no me ha gustado quizá tanto, y ya os lo diré también ahora al final, cuando hablemos de los precios, será el precio final, pero esperad un momentito, y sobre todo el espacio reinante en las plazas traseras, sobre todo a la altura de la cabeza, en este caso comparado con el Eclipse Cross, que para una persona de 1,85 más o menos como Marcos, pues ya empieza a tocar en el techo. Y vamos con los precios, que es un factor decisivo a la hora de elegir uno u otro. El Eclipse Cross está disponible en la versión de acceso desde redondeando 39.000 euros. Si queréis este que habéis visto a lo largo del vídeo, que es el tope de gama, el Kaiketi Plus, que incluye absolutamente todo, el precio sube a 45.000 euros, redondeando también. Estos precios, y los que va a decir Karan, no incluyen el plan Moves, que podemos obtener un máximo de 5.000 euros de descuento, pero como eso depende de cada uno, no los incluimos. En el caso del Peugeot 408 hay que hacer una matización, porque las versiones híbridas enchufables, ya os hemos dicho que tienes para elegir dos, la de 180 y esta de 225 caballos. La de 180 parte, redondeando, con el acabado más básico de los 42.000 euros. Sería el Aliug, por lo tanto es un poquito más caro que 3.000 euros. 3.000 euros más caro. Si ya queréis optar por el de 225 caballos, sería el Aliug Pack y cuesta 44.500 euros, es decir, otros 3.000 euros más. 2.500 euros más. Pero es que si os vais ya, como ha dicho Marcos, a las versiones más altas, que es el caso de este, y ya me voy a centrar en el que habéis visto en la prueba, es el caso del GT 225, redondeando un poquito al alza estaríais ya prácticamente en los 48.000 euros. Por lo tanto, la diferencia ya va creciendo y
bueno, pues siguen siendo 3.000 euros, pero ojo, aquí también me guardo un as en la manga que no es muy beneficioso para el caso de Peugeot, porque como os ha dicho Marcos, tiene prácticamente todo, a excepción de esa pintura que os ha dicho en el diseño, pero es que con todos los extras que trae todos, son 8.700 euros más. Entonces estamos hablando de un coche, el que habéis visto en esta prueba, de más de 56.000 euros. Y ahí ya sí, la diferencia entre uno y otro es prácticamente insalvable, porque, bueno, pues tenemos dos sub, corte coupé, híbridos enchufables, y uno es casi 13.000 euros más barato, que es el de Marcos. Así que, como siempre, que sean ellos los que, nosotros os hemos dicho nuestras ventajas e inconvenientes, pero vosotros aquí abajo en comentarios nos decís cuál elegiríais, si este 408, el Eclipse Cross de Marcos, una vez, lógicamente, os hayáis suscrito al canal, activado la campanita, y si os ha gustado este vídeo, dado a like. Nos despedimos ya, hasta la siguiente comparativa. Adiós.